¿Por qué te llamas Canelli? Por la Canelli. ¡Ay, la Canelli! Muy buenas, queridas amigas, y bienvenidas una semana más a Ayla Canelli. Estamos ya en el episodio 101, hemos ya pasado esa cifra de 100 con el especial que hicimos en directo en el Cine Embajadores, con la proyección de Showgirls y todo. Ha sido una fantasía la respuesta que habéis tenido con esas 2 sesiones llenas. Así que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo, por toda la locura que logramos ese día en el Cine Embajadores. Y nada, larga vida a Showgirls, a Nomi Malone y larga vida obviamente a Ayla Canelli. Bueno, una vez pasado ya ese número, esa cifra de 100, pues ¿qué nos espera después? Pues vamos a seguir aquí al pie del cañón y tengo un invitado que llevo tiempo queriendo traer, arrastrar, pero no ha sido hasta ahora. Yo creo que estaba esperando como una cifra así un poco curiosa, ¿no? Como 101 para venirse, y nosotros que Vicente Monroy, bienvenido. Muy buenos días, Canelli. Un placer, la verdad, estar aquí contigo. Soy el dálmata número 101. Si quieres ladramos un poco. Es un poquito momento Glenn Close, ¿no? De Cruella de Vil. Bueno, después de Showgirls lo que viene es Glenn Close, ya eso es el siguiente. Atracción fatal, ¿no? De repente. Bueno, ¿cómo estás, Vicente? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien también. Vicente, ¿cómo te presentamos para la gente que no esté en los círculos que nosotros manejamos, ¿no? Un poco. Bueno, pues yo soy el programador de la Cineteca de Madrid, la Cineteca del Matadero, y bueno, aparte soy escritor. Y es a lo que me dedico en mis ratos libres todavía. ¿Escribes sobre cine, sobre todo? Sí, escribo ensayo de cine, también escribo novela y otras cosas, pero bueno, sí, ahora mismo estoy trabajando en un ensayo sobre cine. Hace poquito publicasteis una especie de trabajo conjunto sobre Pasolini, sí, quiero efectivamente, recordar. En el Círculo de Bellas Artes. En la Luego tu libro Contra la cinefilia tuvo bastante momento, ¿no? También es de hace ya un par de años, ¿no? Sí, es del 21, hace ya... ha pasado muchísimo tiempo. Ya. Sí, la verdad es que cuando he hecho la vista atrás ya se me ha olvidado de qué va el libro, realmente. Además, cuando estás metido en libros nuevos es muy normal que se te olviden, ¿no? Sí, a mí me pasa un poco con los podcasts, que cuando voy haciendo episodios es como que voy olvidando, y cuando me viene la gente me dice, esto que dijiste en el episodio sobre no sé qué, y yo pensando, ojalá no sea nada raro ni no sea nada over the top, porque no me acuerdo lo que dije. Bueno, hay que decir cosas malas también de vez en cuando, ¿no? Claro, pero cuando te viene alguien como que te enfrentas y de repente, ¿esto que dijiste? Y es como, bueno, ya verás. Bueno, estás aquí como escritor, como tal. Vamos a hablar un poquito de lo que se viene. Se viene el Orgullo, y Cineteca yo creo que se prepara también para abordar, ¿no? Este momento. Sí, efectivamente, hemos preparado un ciclo para el mes de junio y bueno, todos los años hacemos un ciclo con motivo del Orgullo. Pero este año era un poco como, a ver, todos los temas han sido tratados ya. No quedan maneras de abordar las temáticas queer. Entonces, bueno, hemos decidido hacer una cosa un poco peculiar, que es hablar de psicópatas queer, películas de psicópatas queer. ¿Por qué no? Claro. Nos parecía un rinconcito todavía por explorar, ¿no? Y además con bastante abundancia de personajes psicópatas, ¿no? Totalmente. También es verdad que las películas que pueblan este ciclo tuyo son bastante modernas, entre comillas, o tienen una aproximación a ese psicoqueer un poquito ya más, no sé cómo decirlo, o sea, que no son de repente un Vestida para matar en el que patologizan a la asesina, ¿no? Sino que es más un poco, pues algo más visto desde un presente quizá. Bueno, yo creo que habrá polémica de todas formas esta mañana, ¿eh? Habrá polémica, da pero... para discutir. Da para discutir, pero bueno, que eso es a lo que me refiero, que no es... Sí, efectivamente. Está hecho con delicadeza, digamos. Sí, claro, no nos interesaba tampoco sembrar el caos. Era una... No, es una cuestión de poder discutir alrededor de esas figuras que, bueno, han ido apareciendo a lo largo de la historia del cine, que representan a figuras del colectivo. Además, hay un poco de todo en este ciclo. Y bueno, lo hacen bien, lo hacen mal, ahora lo veremos, ¿no? Pero realmente creo que da para una buena discusión. Antes de empezar con el ciclo en sí, me interesa mucho cómo es tu trabajo como programador. O sea, ¿en qué consiste el trabajo de un programador? Buena pregunta. El trabajo del programador de cine es la anarquía total, y por eso me gusta, ¿eh? O sea, yo trabajar en una institución desde mi más sincero anarquismo lo
llevo bien precisamente porque es un trabajo muy anárquico. Entonces, bueno, pues por suerte tengo espacio para pensar con el director artístico, con Luis Parés y con todo el equipo, que es fantástico, pero tengo espacio para pensar, tenemos espacio para hacer cosas nuevas. Bueno, es un espacio de libertad bastante interesante, y luego el trabajo en sí, bueno, pues te lo puedes imaginar, absolutamente caótico. El cine, a pesar de, sorprendentemente, sigue siendo un arte muy nuevo y todavía está por legislar muchas parcelas del Sí. cine. Entonces, la búsqueda de los derechos, las negociaciones son absolutamente caóticas. Es un trabajo que todos los días es distinto. La gente piensa que es fácil Claro, es llegar y decir esta película, y pues un absoluto caos, un absoluto Total. caos. Los derechos de las películas están donde menos te lo esperas, en fin, es complicado y divertido. Tienes carta blanca, supongo, entonces también un poquito para poner, proyectar lo que Sí, te apetezca. bueno, siempre dentro de un diálogo con el director artístico, con el resto del equipo, estamos siempre pensando en común, pero sí, la verdad es que hacemos un poco lo que nos apetece y lo que consideramos que hay que hacer, o sea, dentro de lo que tenemos que cumplir con unas directrices. Claro, o sea, tú sí que es verdad que vas como buscando una especie de diálogo, ¿no? Con el espectador también. Sí, claro, Porque al claro. final lo que te interesa es llenar la sala. Sí, creo que hoy lo veremos. Efectivamente, creo que lo importante del trabajo del programador no es programar películas, sino ese momento en el que se establece un diálogo con el espectador. O sea, no hay nada más bonito que una sesión bien presentada en la que te das cuenta de que lo has hecho bien, de que has conseguido comunicar una idea, has hecho que la gente disfrute más de las películas y que luego haya un diálogo posterior también, ¿no? A ver, a mí me está pasando ahora que tengo mi propio ciclo de la que palomitas en el cine de embajadores. Y sí que es verdad que, claro, yo cuando empiezo a pensar la idea de quiero la que palomitas, claro, yo me empiezo a pensar mis películas favoritas, y quiero ponerlas todas. Pero claro, la realidad es que cuando llego al cine y ya me dicen, mira, no, hay que seguir estas directrices tal cual, pues ya sí que noto que empieza un trabajo de un poquito más artesanal de pensar la idea, de macerarla, de cómo lo voy a hacer, qué tipo de coloquio quiero llevar, ¿no? Por ejemplo, en el que hice de Living End con Greg Araki, con el apoyo positivo y tal, pues claro, también fue una forma de alguna forma, hacer un coloquio sobre el VIH para la gente que viniera, ¿sabes? Que, no sé, fue bonito, además se formó una especie de comunidad muy chula, que vinieron bastantes personas también VIH positivas, entonces como que de repente empezamos a compartir nuestras historias y nuestras formas de cómo nos diagnosticaron, cómo fue nuestra vivencia. Entonces de repente, en esos momentos es cuando dices, esto es, ¿no? Claro, la efectivamente. energía que es buscabas. el ejemplo, además, de una sesión con una película muy bien elegida, porque es una película que inicia un diálogo, una conversación sobre cosas muy fuertes. Además, es una película muy potente y lo sigue Total, siendo sí, todavía sí, sí. hoy. Y además permite tener una cierta distancia histórica. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, la situación es muy diferente. Eso es un ejemplo de buena programación, sí, sí. Bueno, sin pues duda. mira, tengo el El aprobado. pedacito de la Me Cineteca de encanta. Madrid. Pues ya está. También trabajas en otras instituciones, Sí. como la Academia de Cine, por Sí, ejemplo. donde me llamen. Soy un poco putilla en este sentido. La Academia de Cine, por ejemplo, es donde nos conocimos tú y yo, porque Ajá, tú me sí. llamaste para presentar fotos de Leo Quiroga. Qué película también muy psico-killer de repente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Se barajó para este ciclo o...? La verdad es que no la pensamos para este ciclo. Yo creo que porque teníamos muy claro. Es que salieron las películas solas, ¿no? Realmente. O sea, luego hemos echado de menos algunas. Claro. Yo qué sé, El asesino de muñecas. Pues bueno, hemos echado de menos algunas. Cruising, ¿no? Hay ciertas películas muy míticas que a lo mejor se podrían haber metido. Pero bueno, la verdad es que fue un ciclo que salió muy fácil y además. Tuvimos suerte a la hora de seleccionar las películas porque las encontramos todas fácilmente. Entonces, bueno. Pero bueno, sí, fotos, ¿por qué no? Sí, claro, fotos podría haber aparecido. Además, tenemos ahí al personaje del novio del fotógrafo, ¿no? Que al final es un psicópata, ¿no? Claro. Realmente sí que hay figuras en esa peli. ¿En la Academia de Cine has seguido haciendo algún ciclo, aparte de ese que hiciste? Sí, después he vuelto a colaborar con ellos, hago de vez en cuando algún cine concierto y bueno, ahora estamos hablando, o sea que probablemente salga pronto otro Prontito ciclo cositas. interesante, sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, si quieres nos metemos ya con los Psycho-Killers. Muy bien. Ya que hemos contextualizado un poco quién es Vicente Monroy, vamos allá con ellos. Me llama la atención de la lista que tienes un poco de todo, ¿no? Sí. Hay gays, hay lesbianas, hay momento trans también.
De estas películas, voy a nombrarlas. Claro. Serían La piel que habito, La daga en el corazón, El ansia, El desconocido del lago, Fóllame y Alta tensión. ¿De estas hay alguna que sea como favorita tuya, que digas, mira, me Pues encanta? sí, la verdad que sí. Y mira que, bueno, mi relación con estas películas ha sido una relación de largos años, ya es un largo matrimonio con casi todas. Y precisamente la película que ahora mismo prefiero es una película que cuando la vi en su momento no me impresionó especialmente, me dio bastante igual, que es Fóllame, la adaptación de la novela de Despentes, que me pareció, el otro día cuando la volví a ver, absolutamente increíble, o sea, algo demencial, hecho con una libertad fuera de lo común, totalmente fuera de los circuitos comerciales, preparada para romperte totalmente las expectativas, grabadas además por una persona que no sabe hacer cine, que eso es una cosa que me encanta, o sea, me encanta el cine hecho por gente que no sabe hacer cine, me parece absolutamente maravillosa, o sea, una película Un poco por fantástica. intuición, ¿no? Sí, totalmente. Además, es curioso porque es una película que fue la película protagonista del Festival de Cannes en el año 2000, ¿no? El 2000 es el año, si no me equivoco, de Von Trier, de la Palma de Oro Von Trier por Bailar en la oscuridad, ¿no? Y Dancer in the Dark es una película que lo importante que tiene es precisamente el trabajo con el digital, ¿no? Esta manera que tiene de grabar Von Trier, que es cuando empieza a pensar que él quiere hacer películas que no tengan encuadre, que no tengan... Entonces está grabada poniendo muchas cámaras digitales pequeñas sin operador, dispersas por el set de rodaje, y después se monta con las imágenes que tal y como hayan salido, Lo que haya ¿no? salido. Sin operador. Y sin embargo, este trabajo que hacen Despentes y Trichy con el digital, que es mucho más intuitivo, evidentemente, con mucho menos presupuesto, me parece mucho más espectacular en el sentido de, o sea, aquí sí que no hay planificación cinematográfica, ¿no? Al uso, Total. no hay dirección de fotografía, no hay... Y eso me parece fantástico. Fíjate que es la única de la lista que yo no he visto. Ajá. Bueno, O sea, pues cuenta pendiente total, total. porque es tremenda. Además, es la menos explícita en términos queer, o sea que de todos modos para la discusión de hoy probablemente es la menos importante. Es la más salvaje, eso sí, porque tiene toda esta cosa además del sexo real, o sea que follan y follan de verdad, y se ven las pollas, y se ve, o sea que no se cortan un pelo con nada. Pero sí que es donde la relación, el vínculo amoroso entre las dos protagonistas está solamente esbozado. Y además es una cosa muy bonita que lo esté solamente esbozado, ¿no? Leyendo la sinopsis me recordaba un poco a Ángel de Venganza, de Abel Ferrara. Sí, lo que pasa es que de verdad te digo que es algo totalmente fuera de lo común. Recoge, efectivamente, Ángel de Venganza sería, por ejemplo, una buena... un buen precedente, recoge todo este precedente de historias, de violencia, Sí, un poco incluso de rape and las revenge. vixen y etcétera, pero es que lo que hace es, como son dos mujeres además vinculadas, una con una literatura muy bestia y otra con el porno, que se juntan de pronto para hacer una alianza maléfica y contar esa historia de venganza contra los hombres o contra el patriarcado, Sí. Es tremendo lo que sale de ahí, o sea, no se parece a ninguna película. Vale, me la estás vendiendo genial, la verdad. Sí, es divertidísima, es divertidísima. Va a haber que ir. Fíjate, yo me acuerdo, yo creo que tú también, por lo que leí en tu libro, tienes también un pasado de adolescente, un poco adolescente rata de videoclub. Sí. Y a mí me pasaba. Yo recuerdo, fíjate, Fóllame, que en las típicas revistas que llegaban al videoclub siempre aparecía como la portada, tal, no Sí. sé qué. Y claro, yo en ese momento yo tendría 13 años, pues no me interesaba de repente una película que Fóllame con una mujer ahí. Era como, bueno, yo paso. Volviéndonos a esa época, ¿cómo recuerdas tú esa adolescencia cinéfila? La verdad es que yo tengo siempre muy presente ese verso de Dylan. No es que me guste especialmente Dylan, pero bueno, era mucho más viejo entonces, soy más joven ahora, ¿no? Realmente yo fui de adolescente, fui absolutamente conservador en términos cinéfilos, era un cinéfilo duro. Y así fue como me crié realmente, además leyendo revistas, cayendo en todos los errores de la crítica de cine, refugiándome en el cine también, porque me imagino que como casi todos encontré un refugio en el cine de adolescente cuando creía que nadie me entendía. Y bueno, luego he ido cambiando mucho mi manera de ver el cine. O sea, ya ves, ahora mismo me interesa mucho más el cine hecho por gente que no tiene que ver estrictamente con el cine. Me interesan cada vez menos los términos industriales, los festivales, o sea, todo esto que está
esta gente que se va a Cannes y todo gira alrededor de los premios y tal, no sé, es una cosa como que a mí me desagrada bastante. Y me gustan mucho las terceras vías, ¿no? La gente que se sale un poco del tiesto. Por eso, por ejemplo, este ciclo me parece súper bonito porque es un montón de directores que se han salido del tiesto, están meando fuera del tiesto, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son ahora un poco los caminos que me interesan, y antes me interesaban caminos mucho más pautados, mucho más... Pero bueno, fue también la época del descubrimiento de muchas películas que todavía me encantan, claro. Tú sí que comentabas que tus padres sí que te ponían películas, ¿no? Un poco clásicas y tal, y que al final Sí. eso se lo empezó a nutrir, ¿no? Un poquito tu... Sí, luego de adolescente yo recuerdo ir mucho al cine con mi madre, o sea, fue como un poco la instigadora de mi cinefilia. Yo tuve un vínculo siempre bastante próximo a mi madre de adolescente, más que mis hermanos, creo. Entonces, bueno, íbamos mucho al cine y veíamos pues un poco lo que se estaba poniendo por aquella época. O sea, recuerdo el pases de pues el Bola, no, cosas así, ¿no? De este Sí, tipo. sí, sí. Kinky Boots, no sé, películas como Total. que en ese momento estaban apareciendo. Sí, esa fue un poco mi adolescencia. Claro, ya sabes, cinéfila. como somos de la misma generación realmente, yo puedo imaginarme también qué momento, ¿no? Claro, luego recuerdo Brokeback Mountain, por ejemplo, ¿no? O sea, así hablando como de temas queer y tal, sí. ¿Y la viste con tu madre, Brokeback Mountain? Pues no, si no recuerdo mal, Brokeback Mountain la vi con mis amigos de Toledo, muchos años antes de salir del armario, pero sí que fue una especie como de pequeño descubrimiento, un pequeño cuadro de libertad para la mirada, ¿no? Un espacio en el que te podías poner a contemplar a chicos guapos. O sea que sí que me dejó cierta marca. No sé si hoy aguantaría un visionado de Brokeback Mountain, pero bueno, sí que en su momento fue una película que me marcó mucho. Te marcó, pero tus amigos eran ya gays, tú habías salido del armario. No, Me interesa mucho eran, ese eran momento. amigos toledanos, Claro, imagínate. Claro. No, claro. No, yo no había salido del armario y mis amigos eran y siguen siendo heteros. Ellos se siguen siendo mis amigos hoy en día. Pero bueno, supongo que además no comenté nada, ni dejé ver nada, o lo intenté, no sé lo que ellos verían, no dejarían de ver. Claro. Pero sí que, bueno, recuerdo pues, esas imágenes fuertes en las tiendas de campaña y tal. No he vuelto a ver la película desde entonces y aún así tengo todavía imágenes. O sea, que esta película salió, si no me equivoco, en 2007, ¿no? O 2006. ¿2004? ¿2004? O sea, Yo todavía diría antes. 2004-2005. Todavía antes. Claro, sí, no, puedes tener razón. Sí, 2005, 2000. Sí, porque... yo te digo por qué. Porque yo la vi ya en la universidad. Ajá. Era mi primer año de universidad. Y yo todavía no había salido del armario. Entonces tiene que ser primero de carrera. Claro. Y porque yo salí del armario en segundo de carrera. Y yo recuerdo que, claro, cuando llegas a la universidad conoces a un montón de gente de fuera que te traen como otras visiones de la vida, ¿no? Yo de Zamora, pues también era como una provincia pequeña. Yo venía súper armarizado. Entonces de repente conocer como gente que venía de otros sitios. Que además eran como, pues, como que ya vivían su vida de otras formas, ¿no? Y yo recuerdo conocer a una amiga que se llamaba Amanda, que ella era canaria. Entonces tenía como una especie de obsesión con los gays, que le encantaban los gays, y por alguna razón se hizo amiga mía desde el primer momento. Yo no sabía por qué. Y yo recuerdo que como ella no siempre estaba como picándome, obviamente yo creo que ella se dio cuenta, entonces siempre me picaba de ay, mira esto gay, no sé qué, no sé cuánto. Yo le decía, ay, bueno, sí, tal. Y yo recuerdo que cuando salió Brokeback Mountain, yo le dije, mira, como sé que te gustan tanto los gays, voy a acompañarte a ver la película. O sea, en plan favor, yo te voy a hacer este favor, ¿no? De que te acompañe. Y ella, sí, vale, muchas gracias. Y es como yo vi Brokeback Mountain en el cine con mi amiga esta. Claro, yo muerto de todo en la butaca, de vergüenza sobre todo en ese momento. Y para mí fue un visionado muy, muy fuerte, muy fuerte. Sí, claro, además todavía forma parte Brokeback Mountain de otra historia de la psicopatía queer, que son los cineastas psicópatas, que se han dedicado a asesinarnos a lo largo de toda la historia del cine, ¿no? O sea, se han cebado con el colectivo a lo largo de 125 años. Ahora nos tomamos un poquito la revancha y encima parece que estamos haciendo aquí como, wow, qué cosas, cómo se salen, ¿no? de lo común. Nos lleváis asesinando toda la vida, hijos de puta, ¿no? O sea, ¿qué vienes tú aquí a matar chicos guapos, ¿no? Para Total. hacernos sufrir. ¿Tú cómo crees que hubiera sido la Brokeback Mountain de Almodóvar? ¿Hubiera sido similar al corto este que hizo hace poco? La verdad es que no he visto el corto. Bueno, es que esto, o sea, me vas a echar de aquí seguramente. A ver. O sea, yo no soy nada fan de Almodóvar, ¿eh? O sea, Almodóvar Bueno, no es legítimo. para nada mi mundo.
porque no soy socialdemócrata. Entonces, como Almodóvar es la representación del espíritu de la socialdemocracia española, pues bueno, tengo mis filias y mis fobias con Almodóvar, ¿eh? Pero bueno, no sé si Almodóvar se hubiera enfrentado de todas formas a algo tan tremendamente rural. Porque yo creo que lo suyo es más bien un combate entre lo rural y lo urbanita, y las referencias cinéfilas, etcétera. O sea, creo que es una historia demasiado rural como para Almodóvar, ¿no? Pero bueno, No dices esto de Almodóvar, pero tienes La piel que habito en el ciclo. Sí, La piel que habito, que además me parece una película muy interesante, ¿eh? O sea, yo no demonizo para nada Almodóvar, es simplemente, bueno, pues, por ejemplo, estábamos hablando de Fóllame, de Despentes, creo que coinciden más o menos, bueno, si no recuerdo mal, Todo sobre mi madre es del 99, ¿no? Sí. La vi recientemente para el aniversario, ¿no? Que la íbamos a programar en Cineteca, finalmente se programó en la Academia de Cine Español. Y bueno, claro, comparándolas, me parece como que el mundo Almodóvar, igual que otros mundos, ¿no? de Cannes, forman parte como de lo festivalero, forman parte de un mundo muy cinéfilo, donde todo está muy calculado, donde las cosas, bueno, pues son rompedoras hasta cierto punto, en fin, son películas con muchas ayudas estatales, y claro, cuando veo una película como la de Despentes, realmente es que me parece otro mundo, completamente. O sea, es ese espacio de libertad que yo busco en el cine y el que a mí me interesa más. La piel que habito, que es una película que entre los fans acérrimos de Almodóvar no cayó muy allá. Ajá. Bueno, quizás porque sea de Almodóvar, es un Almodóvar un poco más salvaje, ¿no? Sobre todo un poco más salvaje en un momento en el que había domesticado mucho sus imágenes. O sea, es muy característico, por ejemplo, en Todo sobre mi madre, que creo que es, si vuelvo allá, perdóname, pero es que es como una película central, creo, en la filmografía de Almodóvar. Se ve un efecto muy claro, ¿no? Es una película que hace mucha referencia a Opening Night de Cassavetes. De hecho, copia casi plano por plano varias secuencias. Pero fíjate que Cassavetes, si tiene algo, John Cassavetes, es precisamente esa libertad de la cámara. Cassavetes montaba las películas si pensaba que había demasiada estructura en sus películas, las volvía a montar, ¿no? O sea, esto lo hizo varias veces. Después de presentar las películas se dio cuenta de que eran demasiado lineales y las volvía a montar para que hubiera más niveles de anarquía dentro de sus películas, ¿no? Y sin embargo, Almodóvar, ¿qué hace? Coge Opening Night y la recrea plano por plano, muy estructurada, muy bien pensada. Entonces, claro, me parece como que hay un momento a partir del 99 en el que intenta domesticar su propia manera de hacer cine. Yo entiendo que por términos comerciales, ¿eh? O sea, no soy... Aquí no puedo ser benevolente. Entonces, bueno, una película como La piel que habito creo que rompe un poco con esa... Hay demasiados sobreentendidos, demasiados clichés. O sea, es esto de yo soy toledano. Esto de irte a Toledo y llamar al cigarral el cigarral, ¿no? Es muy característico de Almodóvar. Son películas que están como pensadas para exportarse fuera de España, ¿no? Entonces, bueno, creo que aún así es una película bastante más libre que algunas de las que estaba haciendo en ese momento. Y aún así la representación es un poco problemática también. Sí, sin duda. Bueno, es problemática... porque no es... entiendo que él no está intentando hacer una película queer. Lo que está intentando es hablar de otras cosas. Claro, bueno, en ese momento digamos que es una adaptación de una novela que existe. O sea, la novela, yo recuerdo que cuando salió el anuncio de que Almodóvar estaba adaptándola, yo me la leí y la novela es increíble. Pero de oscura y de fuerte. Y yo recuerdo, de hecho, la decepción cuando vi la película de que no era como la novela, ¿no? De que... Pues eso, se había almodovarizado. Está almodovarizado. Entonces, claro, yo soy fan de Almodóvar, pero la novela también me gusta mucho el momento darks, un poquito oscuro que presentaba la novela, entonces de repente chocaba todo eso y no me gustó el resultado. Pero claro, es una historia que parte de ahí, que no es que la haya inventado Pedro, ¿no? Bueno, y aún así, realmente, claro, es que es una película muy de género. Por lo menos en su base es probablemente la película más de género del último Almodóvar. Ahora mismo no estoy tampoco viendo totalmente su filmografía así desplegada, pero sí, quizá junto con Los amantes pasajeros, ¿no? Que es una comedia pura y dura, una comedia loca, pero sí, es una película muy de género. Entonces, bueno, el género problematiza lo queer de unas maneras que siempre son muy peculiares y que siempre dan para discutir. Creo que todas las películas de este ciclo realmente
tienen como un punto de, Un puntito, hostia, ¿no? aquí lo queer, aquí cómo está representado el amor de estas lesbianas, ¿no? Hostia, el ser lesbiana es ser psicópata, ¿no? Realmente Claro, ahí hay un en ese, punto. en ese sentido que tú estás diciendo ahora, de ser lesbiana, ser psicópata, alta tensión, yo creo que claro. también marcó en 2003, creo que es, una fuerte problemática que yo recuerdo escuchar en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, de todos modos, es que creo que es un tipo de discusión que se va reactivando con el paso de los años, que es muy interesante, o sea, porque realmente siempre decimos lo mismo, queremos que nos representen bien, pero realmente queremos que nos representen bien o lo que queremos es que nos representen y que nos den un espacio para discutir sobre la representación, que nos enriquezca, que nos haga mejores. Yo no estoy de acuerdo con que quiero que me representen bien, yo no quiero que me asimile la industria cinematográfica, o sea, no quiero que, bueno, hablo de mí en general, no quiero que nos asimile al colectivo la industria cinematográfica, lo que quiero es que nos dé espacios para pensar, para discutir y que ese espacio nos enriquezca y que enriquezca a mi madre y que enriquezca a mi abuela, ¿sabes? Eso es lo que realmente me preocupa. Entonces, bueno, esta discusión se va reactivando cada cierto tiempo y yo creo que es positivo que se reactive. Hablábamos un poquito ahora antes de empezar el podcast de esa gran polémica que hubo alrededor de El silencio de los corderos, ¿no? Sí. De la representación de este villano, que su transexualidad consiste en ponerse pieles de mujeres encima. Y realmente cuando investigas un poco sobre lo que pasó, sobre aquella enorme polémica que se desató alrededor de la representación de Buffalo Bill, trans, de este personaje trans de Buffalo Bill en la película, realmente te das cuenta de que lo que estaban intentando era sacar a Jodie Foster del armario. Era tan sucio el juego que estaban utilizando. O sea, hablar de que se estaba representando mal una temática que tenía que ver con el colectivo solamente para presionar a Jodie Foster para que se pronunciara sobre su propio lesbianismo es de locos. O sea, es de locos. Nunca había pensado eso, fíjate. Sí, sí, absolutamente. O sea, la pobre fue la que se tragó todo el dramón y realmente, claro, dices, tenía sentido la discusión. Lo tenía. Evidentemente, para eso nos sirven estos personajes queer tan problemáticos, ¿no? Precisamente para iniciar una discusión y para decirle a los demás no somos así y para hacerles entender que no somos así, ¿no? Pero también es verdad que en ese momento el colectivo enfrentaba ciertos momentos delicados, ¿no? Estamos en plena crisis del SIDA. Sí, pero también es el momento del New Queer Cinema, que es un cine que entra... se lo papan todos los críticos del mundo como si fuera la creme de la creme. O sea, realmente, ¿por qué? Pues porque son películas hechas por hombres, que lo que plantean es un tipo de amor romántico, un tipo de problemáticas, a pesar de que luego introduzcan temas que son muy importantes. Pero es un cine que le entra a todo el mundo muy bien. Y sin embargo, en cuanto hay una mujer implicada, ¿sabes? Se empieza como... De hecho, una de las cosas que nos interesaba con este ciclo era hablar más de las lesbianas que de los gays, precisamente porque creo que siguen siendo las olvidadas. Las olvidadas, ¿no? De este cine. Cuando piensas cine queer de psicópatas, rápidamente te vienen a la cabeza 5 películas en las que los psicópatas son tíos gays. Y luego las problemáticas que son las trans, ¿no? Que es como... son esos dos mundos los que te vienen, pero realmente las lesbianas están muy infrarrepresentadas, ¿no? En general en el cine. Fíjate que estoy pensando ahora en lesbianas o bisexuales, por ejemplo en Sharon Stone en Instinto Básico, que también hubo piquetes en ese momento de asociaciones LGTB pidiendo que no fuera la representación. Las Diabólicas, por ejemplo, también. Absolutamente. Tenemos un ejemplo en el ciclo que es El ansia de Tonya Scott, que es una película que, bueno, yo es que cuando la volví a ver el otro día, la he visto varias veces en mi vida, pero es que el otro día me dejó absolutamente noqueado. O sea, es una película de una fuerza lírica, porque además como Tony Scott tiene esta idea de trabajar con distintos planos de realidad superpuestos, ¿no? Que tiene ese montaje que va saltando del presente al pasado, o introduce una especie como de imágenes que funcionan como solamente para suspender el tiempo. Tiene ese tiempo suspendido extraño en ese piso en Nueva York. O sea, es una película que si hubiera tratado cualquier otro tema sería, estoy seguro, un ultra mega clásico aceptadísimo, canonizado, y sin embargo es una película de culto, un poco de segunda, porque tiene a un personaje femenino bisexual, que además es que, joder, se lía... ¿Con quién se lía? Primero con David Bowie y luego con Susan Sarandon. Es como una historia
que yo creo que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia del cine. Una especie como de mujeres lesbianas liándose con tías, esto no lo queremos ver, ¿no? Es una... Me ha hecho gracia ahora que has mencionado cómo has diferenciado el clásico canónico industrializado y la película de culto. Bueno, en este caso creo que es muy fácil de ver, por ejemplo, con una peli del hermano de Tony, o sea, es cuando ves Blade Runner, Blade Runner, que es una película mucho peor que La Ansia, y de este caballo no me apeo, realmente, claro, es como tiene todo ese misterio... realmente el mismo misterio que la Ansia, pero tiene todo ese misterio que tiene que ver con la ciencia ficción, que es una cosa muy masculina, ese replicante que ha perdido su identidad, que en el fondo es una figura como como John Wayne, ¿no? O sea, realmente es una figura totalmente sacada del cine clásico. Es una película totalmente canonizada. O sea, y es mucho peor, de verdad, que el Ansia, pero es que, claro, el Ansia se tiene que conformar con ser una película de culto, que para nosotros es maravilloso, porque nos gustan mucho más las pelis de culto a los dos, estoy seguro. Sí. Pero sí, pertenecen, digamos, como a otra dimensión de la discusión cinéfila, ¿no? Del debate. Fíjate que, hablando de un poquito películas de culto modernas, yo creo que las dos siguientes de las que vamos a hablar del propio ciclo, porque estamos al final repasándolas todas, sí. La daga en el corazón y El desconocido del lago son bastante modernas. Sí. Y yo, para mí, cuando la veo en el cine, fíjate que yo recuerdo que hablabas tú aquí en tu libro de la primera vez que viste The River, de Renoir, que tuviste como una especie de estasis tal. Pues yo, precisamente, viendo La daga en el corazón, tuve un poco ese momento de qué estoy viendo, qué está pasando, qué está ocurriendo, cómo se ha podido hacer esto. Esa especie de relación mística, ¿no? con la película. Y me gusta mucho y que la programes y que haya conseguido, yo creo, ese estatus de culto, ¿no? Sí, son también, claro, pertenecen a un tipo de culto mucho más contemporáneo, mucho más cinéfilo. Son dos películas mucho más cinéfilas, o sea, con muchas referencias cinéfilas. Aunque, bueno, Alain Zigody las esconde, digamos, de alguna forma, porque es mucho más cinematográfico, o sea, es un tipo que viene mucho más del cine que Jan González, pero aún así son dos películas muy, muy, muy cinéfilas, ¿no? O sea, que nos repiten narrativas que ya conocemos, llenas de referencias que ya conocemos, pero es verdad que son dos películas a su manera también bastante salvajes, bastante libres en su manera de enfrentar. O sea, son películas pensadas para festivales, seguramente, pensadas para un tipo de circuito comercial francés, muy en fin. Pero son películas, a mí El desconocido del lago, que hacía tiempo que no la veía tan bien y que en su día no me gustó mucho, quizás porque yo estaba ahí pasando una crisis sentimental. Y es una película que habla sobre la soledad. Sí. Sobre el miedo a la soledad, ¿no? Que es, hostia, utilizar también el género del psicoqueer para hablar de la soledad es una cosa compleja. Es una cosa que solo se atrevería a hacer el más grande, el hoy de la iglesia. Pero sí, son dos películas muy interesantes. Y La daga en el corazón es una película divertidísima. O sea, bueno, no sé si la palabra es divertida, pero es una película fascinante a muchos niveles. Sí. Es un momento que sí, que no te dejan diferente, eso seguro. Tiene además estas películas dentro de la película, ¿no? Que son estupendas. Estas películas que además se parecen bastante al tipo de cine erótico que se hacía a finales de los 70, ¿no? Y este personaje fantástico de Vanessa Paradis, que, bueno... Total. En fin, Hablabas de Eloy de la Iglesia y claro, me viene a la cabeza La semana del asesino, con ese Vicente Parra convertido en el asesino de la semana. Sin duda, es una de las grandes películas que tenían que haber estado en este ciclo, y si no lo están es porque la pusimos hace poquito en la Academia de Cine Español, en otro ciclo, pero realmente es una de las primeras películas que se nos viene a la cabeza. A mí me parece una película fantástica. Hay películas de Eloy que me gustan más. Ahora mismo estamos justamente trabajando en un libro que saldrá pronto sobre lo de la Iglesia, y a mí la que más me ha alucinado de esta revisión que estoy haciendo ahora de toda su filmografía es Los placeres ocultos, que es una película que tenía bastante poco fresca y es nuevamente una película que habla
sobre el miedo a quedarse solo, que es un tema que no sé por qué ahora mismo me obsesiona bastante, no Nada, por lo que sea. Hay algo ahí, no sabemos. Sin duda, pero bueno, que es una película que, nuevamente, es que esto es algo que nos pasa mucho además al colectivo, que es que nos leen mal. Es una película que se ha leído toda la vida como la historia de un tipo que está en el armario, es un banquero que está en el armario y no quiere salir del armario. Entonces se leen, todas las películas que tratan sobre gente del colectivo, se leen como películas sobre la identidad. Pero hay otros muchos temas que tratar. O sea, el miedo a quedarse solo es algo fundamental que hemos vivido en el colectivo. O sea, el pánico a quedarnos solos es que es algo que arrastramos todos. Y además es seguramente una vía mucho más fácil para empatizar también con un público heterosexual, por ejemplo, ¿no? En este sentido. Y quizá por eso son películas que no se leen bien. O sea, son películas que no se leen bien en su momento. Porque se espera de nosotros que hablemos todo el tiempo nada más que de nuestros problemas de identidad. De salir del armario, del primer amor y... Pero es que hay muchos más problemas. Total. O sea, Ya te lo digo yo a ti. Estamos bien jodidos. Me acabo de dar cuenta, acabo de ser consciente que es verdad, que compartimos, nos hacemos compañía en ese libro que se está gestando sobre lo de la iglesia. Ahora fuera de micros te tengo que preguntar una cosa, no se me olvide. Pero claro, Eloy al final hablaba del colectivo, bueno, cómo se entendía el colectivo en ese momento en España. Era un autor que podía hablar de ello. Lo que pasa que, claro, la crítica, ¿no? Luego siempre nos ha tratado de otra forma. Sí, totalmente. Claro, además, Eloy tiene este problema, creo, por ejemplo, viendo La Semana del Asesino, ¿no? Etcétera. Tiene este problema que es que se empeñó en llegar tan lejos siempre que era imposible que no se le leyera. ¿Ves? En este sentido, por ejemplo... Perdón por hacerte esto, pero si pensamos en Almodóvar ha conseguido asimilarse en el status quo, ¿no? O sea, pero además ha hecho un esfuerzo por conseguirlo. Eloy nunca lo hizo. De hecho, Eloy siempre que había un momento en el que tenía la sensación de que su cine se podía asimilar con la realidad, intentaba hacer un giro de 180 grados. De hecho, es muy curioso una cosa que pasa, que es muy sencilla, que es que el cine kinky es un cine tardío en su obra y realmente es como si de pronto desaprendiera de hacer cine, ¿no? Sí. O sea, estaba haciendo películas como de un corte mucho más clásico, mucho más italianizante, o sea, porque realmente su primera influencia tiene mucho más que ver pues con Antonioni, con Pasolini, en fin, con un cine, también con el giallo italiano, y de pronto da un giro de 180 grados y desaprende a hacer películas, y entonces empieza a hacerlas mal, con esos cortes tan feos y con esos ritmos que se rompen a sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, es una figura que intentó no dejarse asimilar nunca por el sistema, y eso hay que pagar un precio para hacerlo. Sí, estaba pensando que además justo cuando el momento en el que Almodóvar empieza a despuntar es cuando Eloy empieza a decaer. Absolutamente, en lo que es un poco socialmente también. Claro, también es que lo importante que tuvo, o sea, el momento como importante que tuvo Eloy es ese momento en el que sienta a la pasionaria en la primera fila para ver el diputado, ¿no? O sea, que es como si se estuvieran meando en su cara. Realmente tiene ese momento que tiene mucho que ver con la vibración de los primeros años de la transición. Lo que te iba a decir. Efectivamente, en el momento en que la industria española de alguna forma cierra filas y se estructura y ya no había sitio para una figura como Eloy de la Iglesia. Qué interesante que... Sí. Bueno, me he quedado como... ¿sí? Va a ser un libro interesante, creo. Sí. Bueno, también estaba una cosa que me has dicho, Cine Queer, que vais a organizar o que está organizando. Sí, Cinema Queer, que es una pequeña muestra que hace todos los años la Fundación Triángulo, el Esgai Cinema, Ager, un fuerte abrazo desde aquí, te queremos mucho en Cineteca. Y sí, efectivamente, un día que no recuerdo ahora mismo cuál es la fecha, pero lo puedo mirar en un momento. Lo que pasa es que no sé si estoy autorizado a revelar la programación, pero bueno, por ahí anda Mar Ferrer, habrá cositas muy interesantes. Es, si no me equivoco, el jueves 27 de junio. 27 de junio ya estaremos en pleno orgullo. Claro, sí, procuramos que sea todo antes de lo gordo para que no haya... Y luego ese viernes también, viernes 28, estrenamos On The Go, que también es una película que tiene mucho de temática queer y súper interesante también, muy fresca y muy viva. Volviendo a ti, volviendo a tus... esto me encanta. Tus filias. Esto me encanta. Porque hablábamos de ese momento de el río de Renoir, pero
Cuéntanos un poquito también, quiero que te abras y que nos cuentes cuáles son tus películas como un poco tótem, pilares en tu vida, ¿no? En tu experiencia como persona. Sí, la verdad es que me cuesta un poco responder a esto porque tengo la sensación de que me intereso mucho por temas y voy a por ellos y además me gusta mucho cambiar de opinión, me gusta mucho cambiar de idea. Totalmente. Creo que esto lo estoy reiterando mucho hoy, pero tiene un poco que ver con esa narcofilia que tengo, ¿no? O sea, me gusta mucho llevarme la contraria y cambiar de opinión. Creo realmente que es muy positivo esto cuando realmente lo haces sin forzar la máquina, o sea, cuando lo haces de forma sincera porque estás investigando un tema o te estás interesando por un tema que de pronto te hace ver las cosas de una manera distinta. Creo que esto es el significado más claro de que estás avanzando en una manera de ver el cine, ¿no? Creo que hay mucha gente que se aferra a sus tótems, ¿no? Y hace toda su vida gira en torno a esto, ¿no? Pero bueno, sí que hay muchas películas que hay muchas figuras que arrastró un amor partisano por ellas desde joven, ¿no? Hablabas hace poco, por ejemplo, de la figura de Pasolini, sobre el que hemos escrito un libro hace poquito, ha salido un libro hace poquito en el CBA. Ha sido una figura que a mí me ha obsesionado mucho siempre, sin que realmente ninguna de sus películas forma parte como de un posible canon mío. Siempre ha sido para mí una figura muy contradictoria, con la que me he peleado mucho, he tenido momentos con los que no me llevo bien, pero es que eso es lo que me gusta de Pasolini. Me gusta precisamente que creo que no tenía razón en muchas cosas, ¿no? Entonces creo que ahí, de ese diálogo con alguien que no tiene razón, es de donde nacen pues discusiones interesantes, ¿no? O yo qué sé, me pasa con Jean-Luc Godard, me pasa con muchas figuras que me interesan mucho y también, bueno, con figuras del cine popular. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en este ciclo hay una película de Alexandre Aja. Ese tipo de cine, Alta Tensión, ¿no? Que es su primera película. Ese cine, esos cineastas que se empeñan en hacer un cine de género de verdad puro. Estoy pensando, por ejemplo, en Crawl, esta película que hizo del cocodrilo, ¿no? Reciente, que me pareció maravillosa. Es una figura que me ha acompañado toda mi vida, o sea, con sus más y sus menos, y sus espacios de diversión y sus malas películas y tal. Pero bueno, malas películas hay que hacerlas también. Claro. Sí, no sé. Me gusta pensar que el cine es más bien como un campo de juego que como una línea a la que te aferras a ciertas obras maestras y a partir de ahí entiendes todo, ¿no? O sea, ahora me está empezando a gustar Coppola, que es un tío al que he detestado siempre, o sea, que siempre he tenido mis discursos de, bueno, este tío quiere hacer una peli contra el napalm y se va, alquila una isla a un dictador y la llena de napalm y mata un montón de animales y de árboles para rodar una parábola contra la guerra, ¿no? ¡Qué horror! Pues ahora empiezo a entender un poco ciertas cosas y me empieza a gustar. Y es raro, ¿no? Que una figura tan polémica en un momento tan tardío te empieza a gustar, ¿no? ¿Tienes ganas de ver Megalópolis? Muchas ganas de verla. Tengo muchas ganas de verla, sí. O sea, han conseguido, por primera vez en mucho tiempo, desde el Festival de Cannes, han conseguido picarme la curiosidad. Mira que yo no me puede interesar menos el Festival de Cannes, pero han conseguido picar mi curiosidad, sí. Tenemos tu interés por Coppola, pero no me has dicho ningún título así que te haya... Pues mira, a ver, si tuviera que elegir una película que realmente me parece como que articula... Una o varias. Sí, vale, una o varias. Pues mira, por ejemplo, de Hitchcock tendría que coger un par, evidentemente. Me parece como que Vértigo es realmente una película que articula la historia del cine, ¿no? Que, por ejemplo, en otras de mis películas favoritas, Sans Soleil, de Chris Marker, hace una clara referencia, ¿no? a este cine. Luego, bueno, por supuesto, siempre por mi identidad y por cómo soy, le he prestado mucha atención al cine queer. Es una cosa que me interesa mucho. Me interesa mucho, además, el cine erótico queer. El cine erótico gay, por ejemplo. O sea, Fred Hastel me interesa muchísimo. Pondría Los Angeles Plays Itself en un top 5 de las mejores películas de la historia, ¿no? Que es una película que no se pondría nunca porque es una película pornográfica. Pero es que, ¿qué película pornográfica? Claro, es otro mundo. Pero, ¿sabes lo que me pasa? Que es que tengo la sensación de que últimamente solo veo cine que me gusta. Desde hace bastante tiempo. No sé si es que me estoy volviendo muy benevolente o... Entonces, te diría como 5 películas que he visto hace muy poquito y que me han gustado mucho, ¿no? También algunas que no me gustan, pero es muy raro. Mira, he visto una cosa que no me gusta mucho para
prepararme este ciclo, que quizás sea interesante un poco para hablar también de esa idea de la asimilación de las figuras queer, ¿no? Que son 3 películas que hizo Netflix hace un par de años, que se llaman Fear Street, Ajá, sí. que pasan una en el 94, otra en el Sí, 70 y sí, no sé sí, cuántos, sí. y otra en el 1666, ¿no? Que realmente creo que es un ejemplo de asimilación y no de discusión o de problematización de las figuras queer, ¿no? De alguna forma se asimila a 2 lesbianas, que son las que estructuran la película completa, pero no solo no se las problematiza, sino que el efecto es como un efecto de sobrerepresentación constante que está intentando que nos compadezcamos de unas figuras que están inmersas en una trama de asesinatos masivos, ¿no? Es como, hostia, a lo mejor no es el momento para que nos compadezcamos de que no se pueden querer con libertad estas 2 muchachas, que también, pero creo que está viendo ahora mismo un montón de asesinatos masivos, me está volando la cabeza un poco, ¿no? Demasiado debate interno sobre de quién me debo compadecer. Entonces, bueno, entiendo que esto forma parte de otra manera de entender este problema del que estamos hablando, que efectivamente es el de la asimilación, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra de las cuotas de género, me parece una cosa que es necesaria y que tiene que estar y que además ha generado un debate en los últimos años muy interesantes. Pero sí que creo que hay una diferencia entre cómo trata, por ejemplo, Alain Zigody en El desconocido del lago el amor gay, que en realidad es muy problemático lo que nos está diciendo, porque la soledad llega a convertirnos en psicópatas, ¿no? Es como algo... y esta manera de entender la asimilación. La asimilación, pero bueno, también es una representación que yo creo que necesita llegar a ciertos sitios. Por supuesto, todos y todas y todes creo que echamos de menos que nos hayan representado felices y comiendo perdices cuando éramos adolescentes, ¿no? Pero también creo que el arte no es algo tan sencillo. Por suerte, que el arte es algo que nace de un diálogo extremo y radical con la realidad, que nunca sabemos muy bien cómo hay que hacer las cosas en el arte, ¿no? Claro. O sea, que yo no creo que baste con representarnos mucho y representarnos felices. Creo que también hay que representarnos de todas las maneras posibles. Porque además es que no somos así. No, sí. Es que desgraciadamente no somos así. O sea, seguimos siendo infelices y unas hijas de puta también a veces. Absolutamente. Y un poco psicópatas, ¿no? Sí, que sí, también sí. es un poco la clave de este. Totalmente. Pues nada, Vicente, no sé si quieres promocionar algo más, contarnos algo más. No, promocionar no, desde luego. Ya hemos promocionado bastante Cineteca. No. Bueno, no sé, simplemente creo que en Cineteca seguiremos haciendo este tipo de ciclos. Estamos todo el rato pensando en lo queer y tenemos una línea muy clara en este sentido. Entonces, bueno, creo que propuestas que nos pueda hacer la gente o ¿Existe un buzón de...? Existe un buzón que es mis DMs de Twitter. Más fácil no os lo puedo poner. O de Instagram, ¿eh? Lo que pasa es que el Instagram tiene como este buzón secundario que nunca lo veo. Pero mis DMs de Twitter están abiertos si hay pelis que queréis ver. O sea, tenemos ahí, por ejemplo, la recámara, las restauraciones que se están haciendo de las pelis de Araki, ¿no? Recientemente, que esperamos poderlas poner pronto. Y bueno, ya sé que he escuchado el debate que tuvisteis recientemente sobre Araki. Sobre Araki, el programa con la pringada. Sí, que probablemente hubiera podido entrar también alguna de las pelis de Araki, ¿no? Dentro de este... Psico-Killers esto, sí. Sí, porque sí que hay como psicopatía. Sí, totalmente. Historias. Pero bueno, nada, que abiertos totalmente a propuestas, estamos allí. Quería comentar antes de acabar, porque en Cineteca tenéis como un programa para jóvenes en riesgo de exclusión. Cuéntame un poquito cómo es eso. Sí, pues es uno de los ejes centrales de la Cineteca, realmente. Es un espacio que se llama Dentro Cine, que efectivamente Violeta y Pedro, que son los directores, trabajan con chavales en riesgo de exclusión social. Creo que lo estoy diciendo mal, que no es riesgo de exclusión social, se utiliza otra terminología, pero bueno, ahora mismo no lo recuerdo bien, entonces bueno, creo que se entiende, espero no estar ofendiendo a nadie. Esperemos. Creo que no. Pero bueno, son chavales entre, 15 y 25 años que aprenden las herramientas del cine y a través de las herramientas del cine aprenden también a contar sus historias, a contar problemas. Estamos hablando de chavales que no tienen padres, de chavales que no tienen papeles y que han venido solos
solos desde Marruecos y han hecho todo el terrible viaje del emigrante. Bueno, pues gente con muchos más problemas de los nuestros y que a través de las herramientas cinematográficas aprenden a expresar esa realidad y eso que llevan dentro. Es la verdad muy bonito. Es muy bonito porque tiene algo de escuela de cine, pero tiene algo también como de espacio seguro. O sea, es una de las... Probablemente es el dispositivo esencial de la escuela de cine, el de generar un espacio seguro. Los chavales se cuidan muchísimo entre ellos. Los que llevan ya un par de años o 3 y tienen a lo mejor una beca de Netflix o tal, ¿no? Porque también se trabaja un poco así. Cuidan muchísimo de los más pequeños, se enseñan entre ellos. Las películas son películas colectivas, que es algo que creo que en nuestra época estamos olvidando completamente. El gran sueño del cine colectivo, que es una cosa que se trabajó mucho en los 70 y que creo que es absurdo que no lo retomemos precisamente porque se ve que sirve para que la gente sea más, para que cierta gente sea más feliz y produzca además obras muy interesantes. Entonces, bueno, es un espacio del que creo que estamos muy orgullosos y esta escuela suele hacer proyecciones y estrenar sus pelis también de vez en cuando en Cineteca. O sea que es una cosa que se puede ver además su trabajo. O sea que no es simplemente unos chavales ahí haciendo sus movidas, sino que hacen pelis y las estrenamos y se pueden ver. Qué guay, qué guay. Bueno, pues Vicente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Recuérdanos tus redes ahora para que la gente pueda ir a... Soy Vicente Monroy en todas las redes. Soy fácil de encontrar, ¿eh? Además pone bien claro que soy el programador de Cineteca en mis redes, o sea que no habrá problema. Ese es el Vicente Monroy, ¿no? Ese sí. Y bueno, chicos, yo soy La Caneli, ya sabéis, @LaCaneli en Instagram, @LaCaneli_ en Twitter y @ai_LaCaneli, tanto en Twitter como en Instagram, son las redes del podcast. Podéis también dejarnos un coffee en ko-fi.com/ailacaneli. Y nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Ay la Caneli. Muchísimas gracias por estar ahí. Caneli, besos.